Uy, ¿qué pasó? Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos. Buenas noches, hermanas. Y esta noche también estamos muy agradecidos a Dios como primera noche. Verdad que es de mucha bendición como Dios preparó esta palabra saliendo del pecado y encontré la felicidad. Creo que esta noche, la primera noche, vamos a hallar pues verdaderamente mucha gracia de parte de Dios que preparó a nuestro siervo que está trayendo desde Corea. Y agradecidos a cada uno de los pastores, las pastoras, los hermanos que han separado este tiempo de estos 4 días de mucha bendición para cada uno de nosotros. Es por eso que estamos muy agradecidos a Dios y muy felices. Estoy seguro que cada uno de ustedes están preparando, ¿verdad?, para poder también alabar a Dios, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Sí, vamos a invitar al evangelista de Israel para que nos entone las alabanzas. Es todo para mí, cuán dulce es Cristo, la forma en que me ama el Señor. Esta noche vamos a alabar al Señor juntos y vamos a invitar al evangelista. Adelante, evangelista, por favor. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este seminario bíblico. Hoy es la primera noche de este gran seminario bíblico con el tema Saliendo del pecado encontré la felicidad. Dios nos permite este seminario para nuestro espíritu. De verdad es de gran bendición. Y bien, en esta noche vamos a iniciar con el seminario alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 160, Cuán dulce es Cristo. Las canciones de mi espíritu, vamos a cantar el número 160. Cuán dulce es Cristo, oh qué grande es Él, brilla más que las estrellas. Es justo, más justo que el lirio que crece en el valle, más precioso que el oro. Es la rosa de Sarón, el más justo de todos, es mi verdadera esperanza. Es justo, más justo que el lirio que crece en el valle, más precioso que el oro. Vamos a continuar alabando al Señor en esta noche. Cantemos otro himno, número 123. Vamos a cantar la alabanza número 123, o sin Él no puedo vivir. La paz verdadera en mi corazón, nunca nadie la puede quitar. En mi corazón el Señor es Salvador, oh sin Él no puedo vivir. Oh sin Él no puedo
vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo, o sin Él no puedo vivir. En el mundo no hay paz, solo guerra y dolor, y la gente vive con temor. Hasta que regrese el Señor de paz, la guerra no terminará. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo, o sin Él no puedo vivir. Sí, así como dice esta alabanza, o sin Él no puedo vivir. Después de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida debe estar ligada a Cristo. Amén. Vamos a cantar un himno más en esta noche. El himno número 126, Nadie entiende como Cristo. Cantemos esta canción, Alabanza de mi espíritu, Nadie entiende como Cristo. Nadie entiende como Cristo, es mi amigo sin igual. En el trono de la gracia, Jesús espera por mí. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Nadie entiende como Cristo mi transido corazón. Con su dulce voz me llama para llenarme de paz. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Nadie entiende como Cristo en momentos de presión. No debo desanimarme, el Señor me cuidará. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Nadie entiende como Cristo frente a mi debilidad. Aunque cometa errores, Jesús todo cubrirá. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Bien, en esta noche hasta aquí vamos a cantar las alabanzas. Sí, muchas gracias. De verdad, qué importante estas alabanzas, ¿verdad? Que nos toca el corazón, ¿verdad? Cantarle al Señor. Es una gran bendición, de verdad, expresarle ese corazón que esta noche ya está preparando para poder recibir la palabra. Y como siguiente tenemos el video documental de la Misión Buenas Nuevas. Adelante, por favor.
En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estaba firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la Misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia, enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra, ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia, formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente, Él ha guiado diferentes formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecuciones en el camino, estamos haciendo el trabajo de anunciar el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. Incluso en este momento, hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, siendo libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el Auditorio Mugunghwa en el año 1986. Después se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 30 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano y en el invierno de cada año se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen al compartir sus experiencias unos con otros y al escuchar la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, en más de 90 países, actualmente los misioneros están predicando el Evangelio activamente. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. En 2014, iniciamos el Congreso Mundial de Líderes Cristianos, integrado por ministros nativos de cada país, quienes con el intercambio de experiencias han podido fortalecer su liderazgo. En Kenia, los líderes cristianos formaron una organización cristiana llamada NPBC, por líderes cristianos de Kenia e instituciones cristianas. Además, cada año está aumentando el número de ministros de América del Norte, América Central, Sudamérica, India y los países del este de Europa, quienes desean trabajar con la misión Buenas Nuevas. Los evangelistas que llevan el evangelio correcto a las personas y quienes guían a los santos a vivir por la fe son los que deben estar más cerca de Dios. En el año de 1976 comenzó la escuela misionera de la Misión Buenas Nuevas, que consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje, en su envío y la vida de su ministerio. También, desde varios países, se están enviando cientos de ministros quienes se graduaron mediante el Mahanaim Bible College. Y desde el año 2010 se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, desafío y unión en los jóvenes a través de varias actividades. El World Camp está programado con diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero, desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con mucha aceptación en diferentes países y está tomándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación.
El libro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, que fue publicado en el año de 1988, actualmente es traducido en 24 idiomas. Está guiando a las personas hacia el verdadero evangelio y hacia el correcto mundo de la fe. Además, en el año 2010 se estableció una emisora de televisión GBS en Kenia para ampliar las actividades de la misión en África. Además de estaciones de radio, contamos con sitios web operados en 14 idiomas los 365 días del año, donde las actividades que se llevan a cabo en el mundo pueden verse en tiempo real. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, dando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos, salvando así también el corazón de ellos. El pastor Oxu Park, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también se dedica a realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, que fue fundada por él, así también como el Coro Gracias. Él ha hecho que todas las personas que se encuentran con él cambien y tengan una nueva esperanza. Últimamente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de diferentes países para predicarles el evangelio. Especialmente está colaborando activamente en la educación de los jóvenes a través de las actividades del IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ningún error. El perdón del pecado da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio y es lo que nosotros predicamos. Sí, estamos muy agradecidos, de verdad, esta noche viendo, verdad, este reportaje, pues que verdaderamente nos anima para los siervos también poder unir el corazón y poder anunciar el evangelio juntos. Y gracias. Y esta noche también vamos a invitar al pastor Gedeón Chanevi Sandoval de la Iglesia Macedonia y Trinidad de Beni, Bolivia. Vamos a invitarle. Adelante, pastor. Bendiciones para los seguidores de esta bendecida página. Quiero comenzar enviando mis saludos a los hermanos que están transmitiendo a través del Facebook Live con la página Misión Buenas Nuevas y también a los que van a estar siguiendo a través de la radio Jerusalén. Enviar también un saludo grande al pastor Oxi Jae de la Iglesia Buenas Nuevas Ulsan de Corea del Sur. También yo me sumo a este gran seminario precioso con el lema Saliendo del pecado, encontré la felicidad. La verdad es que en este tiempo hemos visto de que este virus ha llevado mucha gente, ¿verdad? Pero hay un virus mayor llamado pecado. Desde la creación del mundo ha venido matando millones y millones de personas y no solo eso, la han estado enviando al infierno. Pero gracias a Dios que Dios puso en el corazón del siervo para que hoy los ojos sean abiertos por medio de la palabra de Dios. Sabemos que va a ser de gran bendición. Mi nombre es el pastor Gedeón Chanevi Sandoval del Ministerio Emanuel Trinidad Beni Bolivia, y para ellos también nos estamos sumando. Sabemos que mi papá, el pastor Pablo, que hoy goza de la presencia de Dios, también hizo parte de este gran equipo de trabajo. Y voy a hacer una oración para que toda aquella persona que lo oiga, para que toda aquella persona que está también consumiéndose en este pecado sea libre por el poder de la palabra de Dios. Así que mi estimado amigo, incline su rostro ahí donde está y haga esta oración conmigo.
Señor Jesús, gracias porque en este tiempo, Señor, tú levantas hombres y mujeres de fe, hombres con esa visión de todavía hablar que el pecado va matando y el pecado consume, Señor. Mas gracias a Dios que tú enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre mío, bendice, da sabiduría a tu siervo, que tu Espíritu Santo lo guíe para hablar a toda verdad, Señor. Te pedimos también que cada oyente sea, Padre Santo, guiado a oír por tu Espíritu Santo, y también para tomar esta decisión de poder dejar el pecado y decirle sí a Jesucristo, sí a la vida. Padre mío, que todo espíritu de perturbación, que todo espíritu contrario a tu palabra, hoy tú repréndelo, Señor. Y gracias porque hoy se levantan mujeres y hombres que van a anunciar las buenas nuevas de salvación. Bendecimos a tu siervo y al gran equipo, Señor, que está trabajando para que este evento se haga realidad y pueda llegar a bendecir muchas personas. Gracias, mi Dios, por un día más de vida, y gracias por cada oyente que va a estar oyendo tu palabra, Señor. Desde acá, desde esta nación de Bolivia, bendecimos a tu siervo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga y estamos aquí disfrutando de este seminario. Sí, muchísimas gracias, pastor, por sus palabras, y agradecer también a Dios, ¿verdad? Como el pastor Chamille dice, ¿no? ¿Verdad? Que este seminario se está preparando, como dice el tema, ¿no? Saliendo del pecado, encontré la felicidad. Estos 4 días que tenemos, vamos a encontrar la felicidad grandemente por medio de su palabra y su promesa, y también que el siervo nos está compartiendo. Y como siguiente vamos a invitar también las palabras de felicitación del pastor José Luis Melgar Vaca, de la Iglesia Cristo Viene, el cargo de presidente de la Asociación de la Iglesia del Oriente. Adelante, pastor. Amados hermanos y pastores, les saludo en la santa paz de nuestro Señor Jesucristo. Les habla el pastor José Luis Melgar Vaca, presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente, desde Santa Cruz, Bolivia, a todos ustedes. Los insto, apreciados hermanos, pastores, a poder participar de este hermoso seminario. Dejando el pecado, encontré la felicidad. Eso fue lo que hicimos cada uno de nosotros. Cristo nos sacó del pecado en la cual estábamos y nos ha dado vida eterna y vida en abundancia. Así que los insto, los animo a participar en este hermoso seminario. Va a ser de mucha gran bendición. Inviten a otros también, especialmente a aquellos inconversos, para que puedan aprender y conocer al Señor Jesucristo a través de este seminario. Un saludo a todos ustedes y un abrazo de Santa Cruz, Bolivia. Que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias, pastor, por sus palabras. Gracias, pastor José. Sé que usted también está con nosotros, y qué bendición de verdad escuchar al pastor, que de verdad, como él también recuerda haber encontrado esa felicidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y prosiguiendo con vamos a invitar esta noche también tenemos un especial con el canto Esperanza, bendito eres y ven a Él. Sí, vamos a invitar. Adelante, por favor. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí, oh sí.
jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí, oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí, oh sí. Sabiendo que les espera en el final. Dicen que el tiempo cada vez se acorta más. Dicen que las horas vienen, pasan y se van. Y la juventud cada vez se pierde más, no sabiendo que les espera en el final. No, 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 no. No, 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 no. No le digas que no, entrégale tu corazón.
sé si sabes a dónde tú irás. Yo quiero estar con Él por toda la eternidad, vivir en calles de oro y en un mar de cristal. Yo quiero estar con Él por la eternidad. No, 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 no. No, 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 no. No le digas que no, entrégale tu corazón. No le digas que no, ven a Él. No, 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 no. No, 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 no. No le digas que no, entrégale tu corazón. No le digas que no, ven a Él. No le digas que no, ven a Él. No le digas que no al Salvador. Sí, muchas gracias. De verdad, qué hermosas canciones. Creo que esta noche estamos muy felices, muy contentos, preparados al corazón para poder recibir la palabra de Dios. ¿Verdad? Qué bendita, qué hermosas canciones. Bendito eres, ven a Él y no digas que no. Creo que esta noche verdaderamente vamos a recibir la palabra de Dios por medio de nuestro siervo que viene de Corea, Pastor José y yo. Esta noche verdaderamente hay que preparar el corazón. Estamos seguros con estas canciones que entonaba el coro Canto Esperanza, que nos da de mucha alegría, mucha felicidad. Y este es el momento que llega. Ahora es el momento más importante que cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, siervos de Dios, siervas de Dios, preparar el corazón para que de esa manera podemos verdaderamente recibir esa palabra que, verdad, alimenta el espíritu. Y ahora esta noche vamos a invitar al pastor Oseyo. Adelante, pastor. 네, 반갑습니다. ¿Cómo están todos? Yo. Mucho gusto. 예, 여러분과 함께 이렇게 온라인으로 줌으로 만나게 돼서 감사합니다. Estoy agradecido de encontrarme de manera virtual a través de Zoom. 예, 코로나로 얼마나 고생이 많으십니까? Todos los hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo está la situación de coronavirus allá? 저들 한국도 정상적인 삶을 못 살고 있습니다. Aquí en Corea del Sur también muy difícil vivir normalmente. 이런 어려운 가운데 우리에게 하나님이 계셔서 너무 감사하고 소망이 됩니다. Aunque tiene estas dificultades, pero estoy también muy agradecido porque Dios está con nosotros. 여러분 대한민국 하면 삼성이 생각이 나시죠? Ustedes pensando Corea del Sur, creo que automáticamente piensan, ¿verdad? ¿No? Una empresa Samsung. 예, 삼성만 있는 것이 아니라 또 현대자동차, 현대도 있는데 Ya no solamente existe empresa Samsung, sino también una empresa Hyundai de auto. 예, 저는 바로 현대자동차가 있는 울산시에 사역하고 있습니다. Mi persona, esa empresa de Hyundai que produce auto, en esa ciudad estoy pastoreando. 예, 현대자동차를 아마 남미에서도 많이 애용하는 걸로 알고 있습니다. Yo sé que en Sudamérica también no está utilizando los autos de Hyundai. 예, 빨리 코로나가 끝이 나서 여러분 한국에 놀러 오시면 제가 아주 잘 대접을 해드리겠습니다.
En verdad, mejorando la situación de coronavirus, ustedes ya visitando a Corea del Sur, yo recibiré a ustedes. Muy bien. 예, 요즘 참 많은 분들이 이렇게 코로나로 인해서 상처를 받고 또 어떤 때는 죽기도 하는데요. Este tiempo muchas personas están enfermos por coronavirus, también algunos han fallecido, ¿verdad? 자, 그럼 우리가 죽음으로 우리 모든 것이 끝인지 안 그렇지 않으면 사후의 세계가 있는지 그런 부분을 저는 오늘 좀 여러분과 같이 말씀 나누고 싶습니다. Entonces, verdaderamente con la muerte termina todos o después de morir hay otro mundo. Esa parte quisiera compartir con ustedes. 여러분 혹시 임사 체험이라고 들어보신 적 있습니까? ¿Ustedes han escuchado experiencia cercana a la muerte? 예, near death experience라고 하는데 Entonces, en inglés, hablando experiencia cercana a la muerte, 죽음을 가까이 경험을 하고 다시 살아난 사람들입니다. porque los que han experimentado sobre la muerte, luego revivido. 일부 사람들은 뇌에 산소가 부족해서 일어나는 환각이라고 설명을 하는데 Y algunos explican esas situaciones en el cerebro falta el oxígeno, por eso sucede. 근데 유체 이탈을 한 사람들은 이렇게 내가 정상적으로 작용할 때 볼 수 있는 그런 세계를 경험하게 됩니다. Pero algunos que salieron de su cuerpo, luego ya mirando esa situación, experiencia cercana a la muerte, 그러니까 뭐 유체 이탈을 하고 나서 병실 안에 있는 장비나 또 건물 밖에 있는 풍경 그런 것들을 정확하게 보았다고 합니다. ellos dicen, ¿verdad? No saliendo de su cuerpo, luego y mirando, si fuera de su cuerpo, miraba las cosas que estaban dentro del hospital, claramente recordaba muy bien. 예, 하버드 대학교의 그 이번 알렉산더 교수님은 이런 연구를 한 15년 가까이 하게 되었는데 Y profesor Ibn Alexander, como Universidad Harvard, durante 15 años estaban estudiando en esa parte. 예, 이런 연구를 하면서 그는 천국이 실제로 존재한다는 걸 믿게 되었습니다. Estaba investigando esa parte, cómo podían creer el cielo realmente existe. 1992년부터 97년까지 5년 동안 미국인들 한 1,500만 명이 사후의 세계를 경험했다고 합니다. Durante 1992 hasta 1997, 15 millones de estadounidenses experimentaron la otra vida. 예, 심장이 정지됐다가 다시 살아난 기적적으로 회생한 환자 가운데 한 20%에 해당되는 사람들이 임사 체험을 하게 됐다고 합니다. Separaron sus corazones, casi llegaba cerca de la muerte. Entre ellos, como 20% han revivido. Luego ellos experimentaban esa situación, experiencia cercana a la muerte. 네, 이제 실제 임사 체험자들의 이야기를 한번 들어보겠습니다. Vamos a escuchar los testimonios de los que pasaron cerca de la muerte y revivieron. 예, 신디라는 사람은 심혈관 교체 수술을 받으면서 이런 경험을 했다고 합니다. Una persona sin tuvo esta experiencia mientras se sometía a una cirugía de reemplazo y cardiovascular. 예, 수술 중에 내가 몸에서 빠져나와 수술대 위로 떠올라가는 걸 느꼈습니다. Y durante la operación sentí que me sacaban del cuerpo y flotaba sobre la mesa de operaciones. 예, 의사들이 심장을 뛰게 하려고 애쓰는 모습을 볼 수 있었습니다. Esa joven ni siquiera sabía que era ella misma y vio todo el proceso. 예, 그리고 이제 17세 발레리는 수술 중에 심장이 멈췄습니다. Y también como 17 años de Valerie se detuvo durante la cirugía. 예, 수술 중에 언제쯤인가 터널을 지나갔는데 En algún momento durante la operación pasó por un túnel. 예, 천사가 아래를 가르쳐서 보니까 한 소녀를 의사들이 심폐소생을 하는 걸 보았습니다. El ángel señaló hacia abajo y podía ver a los médicos que dan RCP a una niña. 예, 바로 그 소녀가 자신이라는 사실을 모르고 그 전 과정을 지켜보았습니다.
Pero esa joven ni siquiera sabía que esa chica era yo y vi todo el proceso. 이렇게 대부분 임사 체험자들은 자기 몸 밖에서 자기 자신을 정확하게 보게 되는 것입니다. Y los que tienen experiencia cercana a la muerte, saliendo de su cuerpo y podía ver todo lo que está pasando. 어떻게 우리가 내가 활동을 하지 않는데 내 자신 밖에서 나를 볼 수가 있겠습니까? En realidad, porque el cerebro no funciona, pero como mi persona saliendo de mi cuerpo puede ver a mí mismo. 바로 그것은 영혼이 일을 한 것입니다. Y verdaderamente eso a través de ese como un espiritual. 예, 이 케네서링이라는 사람은 눈이 잘 보이지 않는 그런 사람들 중에 한 31명 죽었다가 깨어난 31명 인터뷰를 했습니다. Entonces, como durante las personas que no podía ver, no tiene buena vista, pero entre ellos y 32% que ya salieron revivido y preguntó. 예, 그들 중에 한 80%는 임사 체험 중에 보는 기적과 같은 일이 일어났다는 것입니다. Entre ellos, 80% a través de esa experiencia cercana a la muerte han experimentado, se veía claramente. 뇌의 작용에 의해서 우리가 보는 걸 느끼고 알 수가 있는데 por el función del cerebro, por ese trabajo del cerebro, nosotros podemos ver. 실제로 이제 양쪽 눈이 거의 보이지 않는 사람들은 눈을 치료하게 되어져도 즉시 볼 수는 없다고 합니다. Entonces, como los dos ojos no están bien, aunque operando, inmediatamente ya no puede ver. 그러니까 5살이 되기 전에 양쪽 눈을 실명한 사람들, 거의 보이지 않는 사람들은 꿈에서도 일절 보는 일을 할 수가 없다고 합니다. Entonces, dentro de 5 años de edad, ya perdieron 2 ojos, entonces tampoco en su sueño no puede ver, no funciona la vista, así dice. 예, 그런데 임사 체험자 중에 생애 가운데 한 번도 보지 못했던 사람들이 임사 체험한 동안 보는 일이 있었던 것입니다. Pero en su vida no podía ver, ¿verdad? No por su vista estaba mal, pero a través de esa experiencia cercana a la muerte, entonces podía ver, dice. 예, 그것은 바로 뇌의 활동에 의해서 본 것이 아니라는 걸 알 수가 있는 거죠. A través de ese comentario, experiencia, podía ver, no es el trabajo del cerebro. 예, 이런 이제 그 죽음 이유를 연구하던 제프리 롱 박사님은 이야기하고 있습니다. Entonces, como él estudió de la muerte, doctor Jeffrey Long, y había dicho, 모든 것을 이렇게 뇌의 활동으로 정신 활동을 과학을 믿는 사람은 그렇게 이야기를 합니다. por eso por reduccionismo científico está convencido de que el misterio humano ha sido increíblemente dañado. 예, 그런 사람들은 이제 믿음을 미신처럼 생각을 하는 사람들이죠. Entonces ellos como consideran la fe es como secta. 예, 그런 과학적 한원주의로 인해서 인간은 엄청난 손상을 당하고 있는 것입니다. Entonces en verdad el reduccionismo científico se basa en última instancia en el materialismo. 예, 우리는 물질 세계에 존재하는 몸과 또 뇌를 가진 물질적인 존재인 동시에 영적인 영혼을 가진 존재인 것입니다. Y afirma que todo en el mundo mental solo puede explicarse, ¿no? mediante la actividad neuronal. 예, 이 죽음 이유라는 그 책에 제프리 롱 박사는 이렇게 이야기하고 계십니다. Un libro después de la muerte, Dr. Jeffrey Long, en esa manera está hablando, ¿no? 미국은 이렇게 영혼을 연구하는 과목이 100개 이상의 의과대학에 개설이 되었습니다. Entonces, en Estados Unidos, como investigando, estudiando en esa parte, más de 100
partes está investigando, estudiando. 예, 그리고 옥스포드 대학에서는 영혼 치료 전공서라는 책까지 나왔습니다. Entonces, Universal Oxford también, a través de ese libro como profesional, ¿no? También ha salido. 예, 내가 그냥 죽으면 끝이라고 생각을 한다고 해서 그렇게 죽으면 끝이라고 생각을 하면 절대 안 되는 것입니다. Ustedes piensan que con la muerte acaba todos, pero debemos escuchar lo que otros dicen. 예, 이런 죽음에 대한 연구, 영혼에 대한 연구가 계속되면서 미국의 무디 박사님은 삶 이후의 삶이라는 책을 써내었습니다. Entonces, en Estados Unidos continuamente investigando sobre estudio de la muerte, entonces, con Dr. Moody han publicado ese libro. 예, 한 30만 부 이상 많이 책이 팔렸다고 하는데, Entonces, como 30,000 libros han vendido. 예, 여러분이 혹시 죽으면 끝이라고 생각을 하신다면 또 그렇게 생각하지 않는 많은 분들이 계시다는 아셔야 됩니다. Ustedes piensan, ¿verdad? ¿No? Y la muerte es todos, pero en realidad no es así. Debe escuchar lo que otros que hablan. 예, 성경은 죽음을 어떻게 이야기하고 있겠습니까? Entonces, ¿qué dice la Biblia? 예, 성경은 우리 인간의 영혼에 대해서 잘 이야기해 주고 있습니다. La Biblia habla sobre nuestra alma. 자, 그럼 우리가 성경 속으로 들어가 보겠습니다. Entonces ya nosotros vamos a ver la Biblia. 성경에 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생기를 불어 넣었으니 사람이 생명이 된지라라고 창세기 2장은 말씀해 주고 계십니다. En el libro de Génesis capítulo 2, como está escrito, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, así está escrito. 예, 하나님은 인간의 몸을 흙으로 만드시고 그 코에 생기를 불어 넣어서 사람이 생명이 됐다고 말씀하고 계십니다. Ya Dios dice, la Biblia también dice, ¿no? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un viviente, un ser viviente. 예, 인간은 영적인 존재인데 하나님의 영과 교통을 나눌 수 있었습니다. El hombre es un ser viviente y ahí en esa manera podía conversar y luego fluir con Dios. 여러분 하나님은 영이시기 때문에 우리의 눈으로 보고 대화하고 이렇게 할 수는 없습니다. En verdad, Dios es espiritual, no puede ver, tampoco puede conversar. 그래서 하나님의 영과 우리 인간의 영이 서로 사귀고 또 교통을 나눌 수 있도록 인간을 영적인 존재로 만들었습니다. Y por eso Dios creó al hombre como un ser viviente espiritualmente para que el hombre también converse con Dios, intercambie con Dios. 인간이 이제 하나님을 믿지 못하게 된 데는 바로 영적인 죽음이 있었습니다. Entonces el hombre no puede entender al Dios, entonces en esa parte ha llegado la muerte espiritualmente el hombre. 하나님은 인간에게 선악을 알게 한 실과를 먹지 말라. 그것을 먹는 날에는 정령 죽으리라고 말씀하셨습니다. Dios había dicho al hombre, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 자, 근데 여기서 이제 먹는 날에는 정령 죽으리라. 이게 아주 중요한 이야기입니다. Entonces en esa parte, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta parte es muy importante. 근데 이제 뱀이 여자에게 찾아와서 여자를 유혹을 하기 시작했습니다. Pero el serpiente, acercándose de la mujer, luego estaba tentando. 하나님 모든 동산 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐. El Dios dice que todos los árboles que están en el medio del huerto no podrás comer, así había dicho. 아니다. 하나님 모든 나무 실과를 먹어도 되지만 동산 중앙에 있는 나무 실과는 먹지도 만지도 말라 했다. Sí, no, Dios había dicho, todos los árboles puedan comer, pero los árboles que están en el centro, en el medio del huerto, no tiene que tocar, no comer, así dijo.
그때 뱀이 거짓말을 했습니다. En ese momento el serpiente como mintió, 절대 죽지 않는다. nunca va a morir. 너가 그걸 먹는 날에 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 할 줄 하나님이 아신다. Cuando come ese árbol, ustedes sus ojos serán abiertos. Luego va a ser como Dios. 그래서 그 여자가 그 실과를 봤을 때 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무였다고 했습니다. Después de escuchar del serpiente mirando ese árbol, la mujer como se veía bueno para comer y agradable a los ojos, también árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 그래서 그는 뱀의 말을 믿고 하나님처럼 되려고 선악과의 실과를 따먹고 또 아담에게도 주어서 아담도 먹게 됩니다. La mujer, confiando en la palabra de serpiente, quería ser como Dios. Y primero comiendo, luego entregó su esposo y Adán. 자, 그러고 나서 그들은 하나님에게 그 이제 일이 들통이 나게 되고 또 쫓겨나서 자식을 낳고 살아가게 되어집니다. Ya después Dios se enteró que ellos habían cometido pecados. Luego ellos también, y como fue expulsado del huerto de Edén, ahí ellos engendrando y vivieron. 자, 그것이 바로 우리 인류의 역사의 시작인 것입니다. Eso es como inicio, como empiezo del hombres, nosotros. 자, 여러분 여기서 좀 이상한 걸 느낄 수가 있죠. Ya ustedes pueden ver, ¿verdad? En esa parte algo muy extraño. 하나님은 분명히 먹는 날에는 정령 죽으리라고 하셨는데 그들은 먹었지만 죽지 않았습니다. Y porque el Dios había dicho, ¿verdad? No, el día que comieres ciertamente morirás. Pero ellos después de comer ya no murió, ¿verdad? 그럼 하나님이 거짓말한 게 되어버리는 거죠. Entonces, y mirando esas situaciones, como fuera Dios es mentiroso. 여러분 하나님이 거짓말할 수 있습니까? Ya hermanos, ¿ya Dios puede mentir? 절대 할 수 없습니다. Nunca puede mentir. 자, 그러면 인간은 죽었다는 이야기입니다. Entonces el hombre ha muerto. 예, 맞습니다. 그 에베소서 2장을 읽어보면 우리 인간이 죽었다고 이야기하고 있습니다. Es cierto. En el libro de Efesios capítulo 2, el hombre ha muerto. 자, 우리 에베소서 2장을 한번 찾아서 읽어보겠습니다. Ya todos vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 2. 에베소 2장 1절부터 3절까지 읽겠습니다. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 voy a leer. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 큰 세다 번자를 따라서니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 전에는 우리도 그 가운데 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 일같이 본질 진노의 자녀였더니 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 하나님 보실 때 우리 모든 인간은 다 죽어 있는 것입니다. Cuando vio a todos los hombres ya están muertos. 예, 우리의 육체는 살아 있지만 우리의 영혼은 죽은 것입니다. Aunque nuestro cuerpo está vivo, pero nuestro espíritu está muerto. 선악을 알게 한 실과를 따먹는 그날 우리는 죽은 것입니다. El día que había comido ese árbol, la ciencia bien y del mal, nuestro espíritu ha muerto. 이 죽었다는 의미는 끝이 났다는 의미보다 단절이 되었다. 뭐 이렇게 생각을 할 수 있는 거죠. Lo que ha muerto, entonces, ¿qué quiere decir? Está acabado. No quiere decir está separado. 하나님과 우리 인간은 완전히 단절이 되어버린 것입니다. Entre Dios y nosotros humanos están separados. 그래서 인간은 살아가면서 육체의 욕심을 따라 살게 되고 육체와 마음에 원하는 것을 하면서 살아가게 되는 것입니다. Por eso los hombres vivieron en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y también la voluntad de la carne y de los pensamientos.
여러분, 인생은 무엇입니까? Ya, hermanos, ¿cuál es la vida de hombres? 예, 인생은 잘 먹고 잘 살기 위해서 태어났습니까? En verdad, los hombres han nacido para comer y disfrutar. 안 그러면 성공하기 위해서 행복하게 위해 태어났습니까? También otro propósito, y ya llevando una vida exitosamente, y por eso ya han nacido. 예, 그것은 만드신 분에게 가야만이 인생의 답을 찾을 수가 있는 것입니다. Entonces la respuesta verdadera ya tiene que ir como ante nuestro Creador. 자, 여기에 만년필이 있는데, Aquí mire, ¿no? Ahí ese lápiz. 뭐 이것을 처음 보는 사람들은 이거 뭐 하는데 쓰는지 모를 거 아닙니까? Entonces, uno que ya primeramente mirando esto, en verdad no sabe muy bien, ¿no? ¿Qué propósito es? 근데 이제 이것을 만든 사람은 이걸 사용하는 목적이 분명히 있는 것입니다. Pero uno que ha hecho ese lápices tiene claramente el propósito. 예, 잉크를 넣어서 글을 이렇게 쓸 수 있도록 만드는 거죠. Metiendo la tinta al lapicero y escribe. 근데 이 만년필 안에 잉크를 넣어서 글을 쓰는 걸 할 줄 모르는 사람은 Pero uno que ya no sabe, ni siquiera mete como el tinta, tampoco puede escribir. 만년필을 가지고 다른 걸 한다고 해보세요. Supongamos, ¿no? Según ese lápices y hace otras cosas. 그 주인이 만든 목적에 전혀 맞지 않는 것이잖아요. En verdad muy diferente, no coincide como según el propósito que ha hecho de dueño. 뭐 이거 만년필을 가지고 길을 이렇게 막 판다든지. Por ese lápices aquí como sacando dentro de como oreja. 이거 기 파는데 아주 좋은 거야. Para sacar algo dentro de oreja es muy bueno. 만년필을 만든 사람 그걸 보면 기가 막힐 거 아니겠습니까? Uno que ha hecho ese lápices mirando esa situación creo que daba mucha desesperanza, ¿verdad? 저건 글을 쓰기 위해서 만들었는데 왜 저거 가지고 글을 쓰지 않고 엉뚱한 것을 하지? Ya yo hice para escribir, pero ¿por qué por ese lápices hace otras cosas? 그리고 하나님이 우리 인간을 만드실 때 우리 인간에게 영을 넣었습니다. Cuando Dios creó al hombre y puso ese aliento. 하나님의 영과 우리 인간의 영이 서로 맞닿게 되어질 때 우리는 하나님의 영에 의해서 움직이는 사람이 되는 것입니다. Ya cuando encuentra el Espíritu de Dios, el Espíritu humanos, ahí entonces a través del Espíritu de Dios puede vivir. 근데 인간이 선악을 알고 식을 따먹고 인간의 영이 죽으면서 하나님의 영의 이끌림을 받지를 못하게 되었습니다. Pero el hombre después de comer ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y ha muerto su espíritu. Desde ahí no podía recibir la guía del Espíritu de Dios. 그때부터 인간은 자기 육체가 또 마음이 원하는 대로 살아가는 그런 사람이 된 것입니다. Desde ese entonces los hombres, los humanos vivieron en otro tiempo como en los deseos de nuestra carne. 하나님과 아무 상관없는 삶인 것입니다. En verdad, una vida totalmente está desconectado de Dios. 여러분 하나님 우리 인간이 잘 사는 걸 기뻐하시겠습니까? Ya ustedes, ¿cómo piensan? ¿Dios estará feliz de que los hombres vivan desconectados? 하나님의 목적에 따라서 우리 인간이 살아야 되는데 En verdad, el hombre debería vivir según propósito de Dios. 아무리 잘 살고 또 아무리 자기가 원하는 걸 다 해도 하나님과 상관없이 산다면 하나님은 굉장히 슬퍼하실 것입니다. Aunque esta persona viviendo muy bien, felizmente, pero ya fuera de ese propósito de viviendo, en verdad, Dios y hombre totalmente está desconectado. 네, 만년필을 가지고 글을 쓰는 데 써야 그게 만든 자의 목적대로 쓰는 거잖아요. Y según este lápiz se debería escribir, ¿verdad? ¿No? Entonces ese es como coincide el propósito del dueño que ha hecho. 예, 삼성전자에서는 스마트폰을 아주 잘 만들어내는데 En verdad la empresa de Samsung y hace celulares muy bien. 그 스마트폰을 가지고 어떤 사람이 야, 이 스마트폰 참 좋네. 그걸 가지고 막 이렇게 콩을 부수는데 턱 해서 콩을 부순다 해보세요.
Entonces una persona según ese celular inteligente, ese celular inteligente es muy hermoso, bonito, pero utilizando quebrar soya nomás, entonces imagínese, ¿sí? Esa parte. 예, 그 스마트폰을 만든 사람이 볼 때 얼마나 깜짝 놀랄 일입니까? Entonces el que ha hecho ese celular inteligente, entonces mirando esas situaciones creo que no daba mucha pena, ¿verdad? No va a dar mucha pena. 예, 그 스마트폰은 이렇게 전원을 켜가지고 와이파이와 연결을 하면 그 안에 5만 기능이 다 들어 있습니다. Ese celular inteligente ya hace funcionar, luego conectando con internet, entonces miles de funciones puede usar. 그 안에는 녹음기도 들어 있고 Dentro de ese celular inteligente ya tiene una aplicación grabar, ¿no? 또 사진기도 들어 있고 También tiene función de fotografía. 그래서 그 이제 미국에 떨어져 있는 사람하고도 서로 통화를 나눌 수 있어, 사산 통화를 할 수 있습니다. Entonces por ese celular inteligente, aunque está lejos, está viviendo en Estados Unidos, también puede ver, ¿no? Por cámara, videocámara. 또 그 안에 텔레비전이 들어 있어가지고 유튜브 방송을 볼 수도 있습니다. También dentro de ese celular también tiene televisión, por eso puede ver a través de YouTube. 이 스마트폰 하나 안에 어마어마한 많은 기능을 가지고 있습니다. Dentro de ese celular inteligente, muchas funciones ya tiene. 그런데 그 기능을 모르고 그걸 가지고 막 콩을 부수고 있고 이렇게 한다면 정말 어처구니 없는 일이잖아요. Pero en realidad, ¿verdad? No sabe esas funciones, luego utilizando ese celular inteligente, quebrándose ese como soya, en verdad da mucha pena, ¿verdad? 그러면 그 기계 고장 납니다. 그러면 안 돼요. No tiene que usar ese celular inteligente, va a fregar. 예, 그거는 그 통신하는 데 쓰는 기계예요. Ese equipo es para comunicarse. 예, 그 안에는 온갖 좋은 미디어 장치가 다 들어 있어요. Ya dentro de ese equipo ya tiene muchos como funciones. 예, 그걸 가지고 사진 촬영을, 동영상을 찍으면서 유튜버에 동영상을 바로 올리는 기능도 있습니다. Sí, a través de ese celular inteligente grabando directamente ya puede subir a YouTube. 하나님이 우리 인간을 보셨을 때 Ya cuando Dios miró a los hombres, 우리 인간은 그렇게 살아가고 있는 것입니다. entonces como los hombres en esa manera está viviendo. 하나님의 목적과 전혀 상관없이 자기의 목적을 위해 인간이 살아가는 거죠. Sí, como muy alejadamente según propósito de Dios, solamente viviendo según propósito de hombres. 예수님이 이 땅에 오셔가지고 말씀하셨습니다. Jesucristo había llegado a este mundo, luego ya había dicho, 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 예수님은 거듭나야 된다고 이야기하셨습니다. Jesucristo había dicho que tiene que renacer. 우리 인간은 태어났을 때 영이 죽은 상태로 태어난 것입니다. El hombre cuando nació en este mundo, entonces como el espíritu estaba muerto. 육체밖에 없는 인간인 것입니다. Solamente había el cuerpo nada más. 그래서 육체가 원하는 대로 끌려다니며 살아가고 있는 것입니다. Y por eso, según ese deseo de la carne, según la voluntad de la carne, estaba viviendo. 근데 거듭난 사람은 성령의 이끌림을 받으면서 살아가는 사람인 것입니다. Pero uno que había renacido, entonces esta persona recibiendo la guía del Espíritu Santo ya puede vivir. 거듭나지 못한 사람은 자신의 생각과 욕망에 이끌려 살아간다면 거듭난 사람은 하나님에 이끌려 믿음으로 살아가는 사람인 것입니다. Uno que no renació todavía, entonces esta persona según deseo de la carne puede vivir, pero uno que ya renació, esta persona puede vivir según la guía del Espíritu de Dios. 이 지구상에 가장 놀라운 일은 예수 그리스도, 이 인간을 만드신 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 일이었습니다. Entonces una cosa maravillosa, ¿no? En este mundo, lo que es Jesucristo había venido en este mundo. 예수님이 이 땅에 오셔서 인간을 쳐다봤을 때 예수님의 목적대로 사는 사람은 거의 찾아보기가 어려웠던 것입니다. Ya cuando vino Jesucristo en este mundo,
mirando a las personas que nadie estaba viviendo según el propósito de Jesucristo. 그러니까 삼성전자에서 여러분들한테 스마트폰을 한 개씩 다 선물을 드렸는데, Y por ejemplo, esa empresa Samsung, ese celular inteligente, había entregado cada uno de ustedes. 어떤 사람은 그 스마트폰을 가지고 콩을 이렇게 부수고 있고, Alguna persona según ese celular inteligente está quebrando, sí, que ese es solamente soya nomás. 또 어떤 사람은 그걸 가지고 망치 대신에 못을 박는 데 쓰고 있고, Y alguna persona también ese celular inteligente, en vez de martillo, está así, como clavando. 어떤 사람은 거울로 쳐다보고 있고, Y algunas personas como usando como un espejo. 그래, 삼성전자 직원이 와서 그걸 본다면 깜짝 놀랄 것 아니겠습니까? Entonces, como ese funcionario de esa empresa Samsung mirando esa situación, de verdad, va a sorprender en gran manera. 아니, 당신들 이 기계가 얼마나 비싸고 좋은 기계인데 그걸 그렇게 씁니까? A ustedes, ¿verdad? Ese celular inteligente muy caro, muy bueno, pero ¿por qué en esa manera está utilizando? 예수님이 이 땅에 와서 아마 기절초풍을 했을 것입니다. Me parece que es Cristo también mirando a las personas que estaba viviendo, creo que como sorprenderá, ¿no? En gran manera. 예수님은 산상보훈을 하셨는데, Jesucristo y predicaba en el monte muchas veces. 산상보훈은 이렇게 시작합니다. 심령이 가난한 자는 복이 나니 천국이 저희 것이며. Entonces, primeramente predica Jesucristo, los que tiene como el alma pobre, entonces el cielo de Dios es de Dios. 애통하는 자는 복이 나니 위로를 받을 것이며. Los que lloran, ellos recibirán la bendición de Dios. 또 온유한 자는 복이 나니 땅을 기업으로 얻을 것이며 받을 것이며. Entonces los que tienen paz en su corazón, ellos recibirán el reino de los cielos. 예수님이 말씀하신 그 복 중에는 잘 먹고 잘 살고 부자가 되고 뭐 건강하고 이런 게 하나도 없습니다. Entonces las bendiciones que Jesucristo había dicho ya no está escritos, come bien, vive bien, no es así. 예수님이 말씀하신 복은 우리가 어떻게 하면 천국에 들어갈 수 있는지, 또 우리가 복음을 위하여 살아갈 수 있는지 그런 말씀을 해주고 계신 것입니다. La bendición que Cristo había dicho, entonces, ¿en qué manera puede entrar el reino de los cielos? Luego, después de recibir la salvación también, ¿cómo puede llevar la vida de creencia? 예수님이 인간들을 봤을 때 인간들은 예수님의 창조의 목적과 전혀 다른 쪽을 향해 가고 있는 걸 보았습니다. Cuando Cristo miró a los hombres, entonces ellos estaban viviendo totalmente fue desconectados según propósito de Dios. 여러분 예수님께서 사역을 시작하실 때 제일 먼저 하신 말씀이 뭔지 아십니까? Cuando Jesucristo pastoreaba y entonces primera palabra que era, usted sabe. 마태복음 3장에는 예수님이 요한에게 세례를 받으시는 이야기가 나오고 El libro de San Mateo capítulo 3 sale el Juan, como Jesucristo está recibiendo el bautismo a través de Juan Bautista. 마태복음 4장에는 아기한테 시험을 받는 이야기가 나오십니다. San Mateo capítulo 4 sale como Jesucristo está recibiendo esa tentación a través del diablo. 그리고 그 다음에 예수님께서 바로 회개하라 천국이 가까웠느니라 그 이야기부터 시작하셨습니다. Después y arrepiéntense, luego está cerca del reino de los cielos. A través de esta palabra comenzó. 그 말씀 무슨 말씀입니까? Entonces, esta palabra del Señor Cristo, ¿qué quiere decir? 우리 인간이 다 지옥을 향해 가고 있다는 것입니다. Porque todos los hombres están yendo hacia el infierno. 내가 너희들을 만든 건 그렇게 하려고 만든 거 아니야. En verdad, yo no creé, yo no formé a los hombres para que vivan en esa manera. 천국의 소망을 가지고 하나님과 사귐을 나누면서 복된 삶을 살기를 원하셨는데 Dios deseaba que tenga esperanza hacia el reino de los cielos. Ahí conversando con Dios, así quería que viva. 하나님을 떠난 인간들은 오직 육체가 잘 되고 잘 먹고 잘 사는 그게 마음을 가지고 살아가는 것입니다. Entonces los hombres que están desconectados de Dios solamente pensaba, echaba comer bien y vivir bien en esa manera. 여러분 예수님이 하신 마지막 말씀은 무엇입니까? Entonces entre todas las palabras del Señor Cristo, última palabra, ¿qué es?
예수님은 성천하시면서 말씀하셨습니다. Antes- 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 전파해라. Antes de subir al cielo, es Cristo había dicho. Entonces, toda la parte del mundo y yendo, luego predica el Evangelio. 예, 그 예수님의 마지막 부탁은 복음을 전하라는 이야기죠. Entonces, última palabra del Señor es Cristo y recomendó y pidió que pueda llevar ese el Evangelio a todo el mundo. 예, 복음이 뭡니까? ¿Cuál es el Evangelio? 예, 복음은 바로 우리가 죄를 사함받고 천국 갈 수 있도록 죄 사함의 말씀입니다. Entonces, el Evangelio verdadero es recibir el perdón del pecado, luego puede entrar el reino de los cielos. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 사람이 하지 못하는 신비한 일들을 많이 행하셨습니다. Cuando es Cristo estaba en el mundo, en la tierra, había hecho muchos milagros que los humanos nunca podían hacer ese trabajo. 문둥병자를 낫게 해주셨고, Entonces hizo sanarse los como leprosos, 중풍병을 고치시고, también hizo sanar los paralíticos, 소경의 눈을 뜨게 하시고, abrió los ojos a los ciegos, 예, 죽은 사람을 살리시고, también hizo resucitar los muertos, 그리고 막 예수님 보리떡 5개로 5,000명을 배부르게 먹이고 12바구니가 남았습니다. y también y a través de 5 panes, 2 pececillos, hizo comer 5,000 personas, luego sobraron. 사람들은 그 예수님이 정말 좋았습니다. En verdad, muchas personas le gustaron mucho a este Cristo. 저 예수님만 있으면 내 삶에 먹고 사는 걱정 안 해도 되겠다. Ese es Cristo estaría conmigo, entonces no necesaria preocuparse comer y vivir. 예수님을 왕을 삼으려고 따라갔는데 예수님은 왕이 되려고 하지 않고 피했습니다. Entonces las personas querían levantar como rey, pero Jesucristo y alevan de estas personas. 정말 예수님은 이 땅의 왕이 되려고 하지 않았습니다. Verdaderamente Jesucristo no quería ser el rey de esta tierra. 가룟 유다가 예수님을 팔고 로마 군인들이 예수님을 잡으러 왔을 때에 예수님 그 사실을 잘 알고 있었습니다. Judas Iscariote, como había vendido su maestro Jesucristo, luego llegaban los soldados de Roma. En ese momento Jesucristo en verdad sabía esto todo. 베드로가 칼을 빼서 그 로마 군인의 종의 귀를 베었습니다. Entonces Pedro y sacaba una espada, luego y ya cortó oreja de ese soldado de romanos. 예수님 말씀하셨습니다. Jesucristo había dicho, 금을 네 집에 칼집에 꽂아라. ya Pedro esa espada otra vez tiene que ponerse en su lugar. 금을 가진 자는 금으로 망하느니라. Uno que tiene espada, por esa espada fracasará. 그러면서 내가 지금이라도 천사들을 불러서 여기는 사람들을 다 죽이게 할 수 있다. Ahora en ese momento yo y enviando los ángeles puedo matar a todos los soldados de romanos. 근데 이렇게 내가 잡혀서 십자가의 사형을 당하는 것이 하나님의 뜻이기 때문에 나는 그렇게 하는 것이다. Pero así los romanos agarrando a mi persona, luego ya crucificando en la cruz. Eso es la voluntad de Dios. 예수님은 잡혀서 그 본디오 빌라도 총독에게 재판을 받게 되어집니다. Jesús fue agarrado y puesto ante Poncio Pilatos para recibir el juicio. 빌라도가 예수님의 죄가 뭔가를 찾아보니까 죄가 없었습니다. Entonces buscaban cuál es el pecado de Jesucristo, pero no podía buscar encontrar. 사람들이 너를 유대인의 왕이라 하는데 네가 정말 유대인의 왕이냐 그랬습니다. Las personas dicen que usted es rey de Judá, entonces usted verdaderamente rey de Judá. 맞다, 나는 유대인 왕이다. Cierto, soy rey de Judá. 근데 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다 이렇게 이야기했습니다. Pero mi reino no está pertenecido a esa tierra. 정말 예수님의 나라는 이 세상에 속한 것이 아니고 하늘 나라에 속한 것입니다. En verdad, el reino de Jesucristo no está pertenecido en esa tierra, sino en el cielo. 예수님은 정말 우리를 하늘 나라로 이끌어 주기를 원하셨던 것입니다. En verdad, Jesucristo quería llevar a nosotros al reino de los cielos. 예, 저는 성경을 굉장히 좋아하는데 En verdad, mi persona, a mí me gusta la Biblia. 아침에 눈을 뜨면 제일 먼저 성경을 1시간씩 읽습니다. En la mañana, primeramente, despertándome, por lo menos 1 hora yo leo la Biblia.
예, 이 성경을 한 100번 이상 읽었는데 Entonces, más o menos, más de 100 veces yo he leído la Biblia, 특히 예수님이 하신 말씀을 읽을 때 되면 마음이 그렇게 기분이 좋습니다. especialmente como leyendo la palabra que había dicho es Cristo, me da mucha alegría. 여러분, 예수님이 하신 말씀 중에 가장 많이 하신 말씀이 뭔지 아십니까? Entre todas las palabras que había dicho es Cristo, ¿qué palabra habló más? 예, 천국에 대한 이야기입니다. Acerca del cielo. 예수님은 우리 인간들한테 천국을 설명해 주고 싶었습니다. Jesucristo quería explicar acerca del reino de los cielos. 예, 그래서 여러 가지 비유를 들어서 천국은 포도원의 그 농부와 포도원 주인과 같다고 하시고, Entonces, como por varios parábolas explicaba sobre el reino de los cielos. 또 혼인 잔치를 베푼 임금과 같다고 하시고, Y también una parábola como el reino de los cielos, como un rey que está preparando una boda. 또 씨를 뿌리는 농부와 같다고 이야기하시고, También como semejante un sembrador que sembraba las semillas. 또 종들한테 돈을 주고 먼 나라에 간 임금과 같다고 하시고, Y también como un rey que entregaba mucho dinero a los siervos, luego se fue a lejos. 여러분, 예수님은 천국에 대해서 누구보다도 많은 말씀을 하셨습니다. En verdad, Jesucristo, como hablaba muchas veces acerca del cielo, 자, 여러분이 만약에 프랑스 파리에 가본 적이 없는데 파리에 대해서 이야기를 얼마만큼 할 수가 있겠습니까? en verdad ustedes no han visitado a Francia, París, pero ¿en qué manera y podría explicar sobre ese lugar? 내가 아는 만큼 이야기를 할 수밖에 없습니다. Hasta donde sabe, ahí nomás puede explicar, ¿verdad? ¿No? 여러분이 성경을 펴서 읽으신다면 예수님이 하신 대부분의 이야기는 천국과 지옥에 대한 이야기. Ya ustedes abriendo la Biblia, luego leyendo, entonces puede ver muchas palabras que había dicho es Cristo sobre el cielo. 바로 그분은 천국에서 오셨기 때문에 누구보다도 천국을 잘 아시는 것입니다. ¿Por qué? Porque es Cristo y ya había venido del cielo. Por eso Él sabe más que otras personas. 자, 사람들은 이야기합니다. 죽으면 끝이지 뭐 천국 있고 지옥이 있어. La gente habla, cuando muere ya termina todo eso, porque ¿cómo existe el cielo, el infierno? 여러분 죽으면 끝인 걸 여러분이 어떻게 아십니까? Ah, hermanos, ¿sí? Cuando muere entonces ya no existe nada. ¿Cómo puedes saber que existe el cielo y el infierno? 죽으면 끝이다는 것을 여러분이 증거를 통해서 확인을 했습니까? ¿Ya ustedes ha confirmado cuando muere en verdad no hay nada? 아무것도 모르면서 사람들은 다 아는 것처럼 이야기를 합니다. En verdad, si no sabe nada, pero como fuera que sabe todo, así habla. 예수님께서 이런 이야기를 하셨습니다. 네 손이 너를 범죄케 하거든 네 손을 찍어버려라. Jesucristo había dicho, ya tu mano había cometido pecado, entonces ya córtalo. 한 손으로 천국에 들어가는 것이 두 손을 가지고 영원한 지옥에 들어가면 낫다. Ya por un mano entraría al cielo y mucho más mejor que entraría por dos manos al infierno. 네 눈이 너를 범죄케 하거든 눈을 빼버리라. Ya tus ojos ya comete pecado y ya sacarlo. 한 눈으로 천국에 들어가는 것이 두 눈을 지옥에 떨어지는 것보다 낫다. Ya por un ojo entraría al cielo, mucho más mejor que entraría por dos ojos al infierno. 예, 우리가 손으로 죄를 짓고 눈으로 보고 죄를 짓고 발로 걸어가 죄를 짓고 그렇게 하잖아요. Ya nosotros por nuestra mano comete pecado, también por nuestros ojos mirando comete pecado, también nuestras piernas caminando cometes. 사람들은 죄를 지어도 괜찮다고 생각을 하는데 예수님은 절대 그렇게 말씀하지 않았습니다. Ya la gente piensa que después de cometer pecado ya está bien, no va a pasar nada, pero es Cristo cuando comete pecado va a ir al infierno. 어느 누가 천국과 지옥에 대한 이야기를 할 수 있습니까? En verdad, ¿quién puede explicar detalladamente sobre el cielo y el infierno? 사람들은 경험해보지 못했기 때문에 잘 이야기할 수 없습니다. Porque las personas no han experimentado de esta parte, por eso no puede explicar bien. 근데 예수님은 누구보다도 정확하게 말씀을 해주셨습니다. Pero Jesucristo estaba explicando detalladamente más que todas las personas. 예수님은 심지어 부자와 거지 나사로의 이야기를 통해서 천국과 지옥을 우리한테 가르쳐 주고 싶었습니다.
También Jesucristo quiere enseñar a nosotros a través de un ejemplo, el rico y el mendigo Lázaro. 예, 부자와 거지 나사로 이야기는 실제 있었던 이야기는 아닙니다. Entonces esa historia, el rico y el mendigo Lázaro, no es como una historia real. 예수님이 우리 인간들한테 죽으면 끝이라고 생각하는 인간들한테 죄가 있어도 된다고 하는 인간들한테 그 잘못된 생각을 깨우쳐주기 위해서 말씀하신 이 비유인 것입니다. Jesucristo habló por parábola esa historia para los que piensan cuando muere ya no hay más otros mundos. 예, 부자가 있었고 거지가 있었는데 En verdad estaba viviendo el rico y también el mendigo Lázaro. 부자는 막 너무 날마다 잔치를 하면서 화롭게 살았습니다. Entonces el rico todos los días comiendo bien como banquete, estaba viviendo muy bien. 예, 노세 젊어서 노세. Juega cuando era joven, ya jugamos más. 인생을 즐기면서 살세. Nuestra vida ya disfrutando, ya vivimos. 근데 그 집에 거지가 찾아온 것입니다. Pero en esa casa visitó un mendigo. 거지는 먹을 게 없어가지고 구걸했는데 결국 부잣집에서 외면당하고 쫓겨났습니다. Ese mendigo no tenía nada que comer, por eso ya pidiendo, pero fue expulsado de esa casa de rico. 거지는 몸에 병이 있지만 병을 치료할 만한 능력이 되지 못했습니다. Ese mendigo en su cuerpo tenía una enfermedad, pero tampoco tenía capacidad de sanarse. 그렇지만 그는 참 불쌍한 사람이라서 그는 복음을 전해주는 사람을 통해서 예수님을 믿고 구원을 제사함을 받게 됐습니다. Aunque ese mendigo es miserable, muy pobre, pero a través de una persona que sabe el evangelio, escuchando y podía recibir la salvación. 예, 그가 이제 죽게 되었는데. Después ese mendigo ya murió. 예, 얼마 안 있어 부자도 죽게 되었습니다. Después, poco después, atrás también el rico también murió. 예, 부자는 죽으면 끝이야. 잘 먹고 잘 사는 게 최고야. 그렇게 생각하고 살다가 예수님을 안 믿게 되었는데. Ese rico, aunque ya cuando muere ya no hay nada, otro mundo no hay, solamente comer, vivir bien. En esa mentalidad estaba viviendo. 죽어서 이렇게 보니까 불꽃 가운데 너무 고통스러운 거죠. Entonces, ya después de morir, ese rico estaba dentro del fuego, estaba bien tormentado. 해가 바짝바짝 타는 것입니다. Porque su lengua estaba ahí como adormecido por el seco, ¿no? 저쪽 천국에 자기 집에 늘 구걸하러 오는 그 거지 나사로가 천국에 있는 걸 봤습니다. Pero allá ahí estaba un mendigo, ese mendigo estaba en el cielo, ese mendigo estaba pidiendo limosna a mi casa. 근데 그 거지는 아브라함의 품에 안겨서 너무 행복하게 쉬고 있는 거예요. Pero mirando ese mendigo en el seno de Abraham estaba descansando muy bien. 그래서 아브라함을 향해 이야기했습니다. 아버지 아브라함이요. Pues ese rico, 저 거지 나사로를 보내어서 내가 고통 중에 있으니까 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 좀 서늘하게 해 주십시오. ese rico no había dicho mirando a Abraham, sí, padre Abraham, por favor, mándeme ese mendigos, en su dedo y mojando un agua, luego, por favor, moje mi lengua, por favor, así estaba pidiendo. 근데 아브라함 이야기합니다. 그래 못한다. 왜냐하면 네가 있는 지옥하고 여기 천국하고 사이에 큰 구렁이 있어서 네가 이쪽으로 올 수도 없고 우리가 그걸로 갈 수도 없다. Entonces Abraham había dicho que si entre ya nosotros, ¿dónde está usted? Infierno, ahí el cielo. Sí, entonces entre lugares había como abismo, ya nadie puede pasar. 예, 우리가 죽고 나서 지옥에 있다가 내가 진짜 지금 예수님 믿고 죄 용서받고 천국 가야지 그러면 갈 수 있는 게 아니라는 것입니다. Ya después de morir entrando al infierno en el fuego, entonces, ahora yo voy a creer en Jesucristo, luego ya voy a ir al reino de los cielos. Ya no se puede. 그러니까 죄 사함을 받으려면 지금 받아야 되는 거지 나중에 받으려고 죽고 나서 기회가 없습니다. Eso quiere para recibir el perdón del pecado. Ahora en ese momento deberá recibir. Después de morir ya no hay más oportunidades. 그래서 부자가 또 이야기합니다. 아버지여, 우리 형제들이 그 세상에 있는데 우리 형제들도 나하고 똑같이 하나님 안 믿고 그렇습니다. 저 거지 나사로를 살려가지고
너희 형님이 죽어 지옥 갔으니까 너희들은 예수 믿고 죄사함을 받고 천국 오라. 그 이야기 좀 하게 해주십시오. 그렇게 부탁을 합니다. El rico otra vez y habló a Abraham. El padre Abraham, por favor, si él la tiene en el mundo, mis hermanos viven como yo. Entonces, por favor, ese mendigo Lázaro enviando, ¿dónde está la casa de mis hermanos? Explique sobre Cristo para que reciba la salvación, para que no venga a ese lugar, está atormentado. 그것도 안 된다. 왜냐하면 여기서 살아간다고 해서 그 사람 믿는 게 아니다. 어? 그리고 나사로가 살아난다고 누가 믿겠냐. 성경이 있고 또 복음을 전하는 하나님의 종이 있지 않느냐. 그 말을 들으면 된다. 이렇게 이야기했습니다. Entonces Abraham también había dicho que ya no se puede en esa manera, tampoco es. Aquí uno que ya aquí bajando, entonces, ¿quién va a creer que está resucitado? Mejor era en la tierra, ya existe la palabra de Dios, también uno que predica el evangelio, a través de ellos puedan entender, recibir la salvación. 예, 죽으면 끝이라고 생각하는 사람은 예수님을 거짓말장이라고 말하는 것과 똑같은 것입니다. Ya uno que piensa cuando muere ya no existe otro mundo, entonces fuera Jesucristo es mentiroso. 여러분, 예수님이 거짓말장애입니까? 여러분이 거짓말장애입니까? Ya hermano, Jesucristo es mentiroso o ustedes mentirosos. 예수님은 단 한 번도 거짓말을 하신 적이 없으십니다. Jesucristo ni una vez mintió. 여러분 정말 악한 영은 우리 인간을 속여서 정말 마음의 죄를 씻지 않고 살다가 영원한 지옥에 가게 만드는 것입니다. En verdad, ese espíritu inmundo engañando a los hombres, luego viviendo, hace vivir sin creer en el Señor Cristo, finalmente ya muere y va a ir al infierno. 예, 악한 영은 우리 인간들에게 선악을 알게 한 실과를 따먹게 했습니다. Si ese espíritu inmundo hizo comer ese árbol, la ciencia viene del mal. 자, 그러면서 하나님의 영과 우리 인간의 영은 끊어져 버렸습니다. En esa manera, espíritu de Dios, espíritu de hombres, totalmente fue desconectado. 악한 영은 우리 인간의 생각에다가 악한 영의 생각을 넣어줍니다. Entonces ese espíritu inmundo entonces mete en nuestro corazón sus pensamientos. 그러면서 그 생각이 자기의 생각인 것처럼 믿게 만들어서 Por eso hace confiar ese pensamiento, espíritu inmundo, fuera mi propio pensamientos. 그 악한 영이 넣어주는 생각과 마음을 따라 말을 하고 행동을 하고 살게 만듭니다. Y hace vivir según ese pensamiento de espíritu inmundos. 그래서 우리 인간을 지옥으로 끌고 가는 것입니다. En esa manera, ese espíritu inmundo lleva al infierno a muchos hombres. 그래서 예수님은 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다고 이야기했습니다. Por eso Jesucristo había dicho a nosotros, ustedes son de vuestros padres, el diablo. 예, 우리의 몸은 부모님이 낳아주셨지만 Ya nuestro cuerpo, ya nuestros padres han nacido, 우리의 영은 악한 영이 시키는 대로 그렇게 하고 있다는 것입니다. pero nuestro espíritu recibe esa guía de espíritu inmundos. 한국에서 얼마 전에 아주 한 20대 청년이 이렇게 인터넷 안에 어떤 카페를 만들었습니다. En ese tiempo, un joven, aproximadamente aproximadamente 20 años de joven, creó un Facebook propio en Internet. 그곳에 그 어린 여자들의 그 나체 사진이나 이런 것들을 올려가지고 많은 젊은 사람들을 그것을 보게 했습니다. Entonces, en ese, su propia página web, ahí subió las fotos de algunas señoritas desnudos. Entonces, muchos jóvenes ya ingresaban a esa página web. 그 사회적으로 굉장히 큰 문제가 됐습니다. Entonces, como en Corea, entonces muchos como se sorprendieron, muy conocido esas situaciones. 결국 경찰에 잡히게 됐는데 그 사람은 이렇게 이야기했습니다. Finalmente, ese joven fue agarrado por policía. Cuando ya policía agarró a ese joven y habló en esa manera, 감사합니다. 나는 내 스스로 이 삶을 멈출 수가 없었는데 당신들이 내 이 삶을 멈추게 했습니다. entonces, gracias, en verdad, por mí mismo no podía parar esa vida, pero ustedes me hizo parar esa vida de diablo. 자신은 악마의 삶을 그동안 살아왔다고 이야기했어요. En verdad, él había expresado, yo he vivido una vida del diablo.
그러니까 젊은 어린 아이들의 성적으로 막 학대를 하고 그들의 마음에 상처를 주고 하면서 그걸 이용해서 돈을 뜯어내었던 거죠. Entonces, como estaba haciendo muy como malas maneras, como abuso sexual a las chicas, señorita, en esa manera también sacando mucho dinero y esa vida estaba llevando. 그러니까 사람들이 처음에는 이거 이렇게 하면 재밌겠다, 좋겠다, 이제 자기 생각으로 그렇게 한다고 생각을 하는데 En el principio el hombre pensaba, no según ese propio pensamiento fuera mío, entonces va a estar bien pensando. 자기 생각이면 자기가 하기 싫을 때 그만둘 수 있어야 되잖아요. Ya si fuera su propio pensamiento, él no quiere, entonces ya debería frenar, ¿cierto? 이제 그만둬야 되겠다 하는데도 그만두지 않고 계속 그 생각이 자기를 끌고 가는 것입니다. Pero un momento, ya yo no quiero hacer esa manera, entonces debería frenar, pero ese pensamiento continuamente arrastrando, llevando. 자, 여러분, 내가 자동차를 운전한다면 Por ejemplo, ya mi persona estoy manejando del auto. 내가 좌회전하고 싶을 때 좌회전을 하고 우회전하고 싶을 때 우회전하고 차를 세우고 싶을 때 서야 되잖아요. Entonces yo quiero girar a la izquierda, ya puede girar a la izquierda. Y si quiere ya girar a la derecha, puede girar. También quiere pararse, ya tiene que pararse, ¿verdad? 내가 내 마음을 운전한다면 Entonces, como manejando mi propio corazón, 내가 악한 생각을 안 해야 된다고 할 때 안 해야 되는데 계속 악한 생각이 자신을 끌고 가는 것입니다. entonces desea, no quiero pensar ese pensamiento malos, entonces ya debería frenar, pero continuamente ese pensamiento inmundo se está llevando. 바로 악한 그 생각은 내 생각이 아니었다는 것입니다. En verdad, ese pensamiento inmundo no es mi propio pensamientos. 바로 하나님을 떠나있기 때문에 마귀의 생각을 우리 인간에게 넣는데 인간은 그걸 자기 생각으로 여기면서 살아온 것입니다. Porque está separado de Dios. Por eso, recibiendo ese pensamiento del el espíritu inmundo, pero ese espíritu inmundo engañó como fuera mis propios pensamientos. 자, 그래서 우리는 이 죄의 사함을 받아야 되는데 바로 죄에서 구원을 받는 것입니다. Y por eso nosotros deberíamos recibir el perdón del pecados. En verdad, eso se llama la salvación del pecado. 내 스스로 그 죄에서 벗어날 수 없기 때문에 구원자의 도움이 필요한 것입니다. En verdad, mi persona mismo ya no puede salir de esta situación. Por eso necesitamos la ayuda del Salvador. 자, 오늘 우리는 예수님이 십자가 위에 달려 돌아가실 때 한 강도와 나눈 그 이야기를 여러분에게 드리려고 합니다. Entonces, en ese momento yo quisiera compartir con ustedes cuando Jesucristo estaba crucificado en la cruz, al lado estaba un ladrón también. 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서. Jesucristo, cuando vaya a su reino y puede recordar de mí, por favor. 그때 예수님 말씀하시기를 오늘 밤 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. Entonces, esta noche tú estarías conmigo en el paraíso. 여러분, 왜 우리에게 예수님 필요합니까? Ya, hermanos, ¿por qué nosotros necesitamos a Jesucristo? 우리는 하나님과 끊어져 있는 동안 우리는 무수한 죄악을 지으며 살 수밖에 없었습니다. Ya mira, durante está desconectado con Dios, miles pecados nosotros cometimos. 죄악이 나를 끌고 가지만 안 끌려갈 수가 없었던 것이죠. El pecado me llevando, arrastrando, aunque no quería, pero ya fue arrastrada, esa vida llevaba. 그래서 그는 십자가에서 사형을 당하는 사형수가 되었습니다. Entonces ese ladrón está crucificado como un pecador. 이제 지옥이 하나님의 심판이 눈앞에 있는데 자기는 이제 더 이상 자기 영혼을 위해 할 수 있는 게 아무것도 없었습니다. Entonces antes ese ladrón ya está esperando el infierno, ese juicio de Dios, pero ese ladrón mismo no podía hacer nada. 그런데 자기 옆에 또 다른 한 분이 십자가에 돌아가시고 계신데 그분은 바로 예수님이었습니다. Pero al lado de ese ladrón, otra persona que está crucificado se llama Jesucristo. 예수님 아무 죄도 없으신 분인데 십자가에 달려 죽으시는 것입니다. Jesucristo verdaderamente no tiene ningún pecado, pero ¿por qué está crucificado y está muriéndose? 저분의 죄는 뭐지? Entonces, ¿cuál es el pecado de ese Señor Jesucristo?
예수님의 죄는 죽은 사람을 살리고 병든 자를 고치고 그게 무슨 죄가 될 수 있겠습니까? Entonces el pecado del Señor Jesucristo ya salvando, ya sanando los enfermos, salvando como las personas. ¿Cómo puede ser eso? Es pecado. 배고픈 자에게 떡을 떼주는 그게 죄가 되겠습니까? Uno que tiene hambre, entonces entregando ese pan, eso puede ser pecado. 그 가늠한 여자를 용서해 주신 그게 죄가 될 수가 있겠습니까? Entonces una mujer adúltera ya perdonando su pecado, eso puede ser el pecado, ¿verdad? 죄가 없는 분이 사형을 당하고 계신 겁니다. El que no tiene pecado, pero está recibiendo ese juicio de la cruz. 성경에 그런 이야기가 딱 한 군데 나오는데 En la Biblia esa parte explica única parte. 이사야 53장에 보면 죄가 없는 하나님의 아들이 우리 인간의 죄를 덮어 쓰고 죽는다는 이야기가 있는 것입니다. El libro de Isaías capítulo 53. Jesucristo que no tiene pecado, pero como encargando los pecados de nosotros, luego recibe ese sacrificio. 바로 저분이 이사야 53장에 나오는 하나님의 아들이시구나. Ese Señor Jesucristo que sale Isaías capítulo 53, Hijo de Dios. 바로 그 강도는 대속제물로 오신 예수님을 믿게 됐던 것입니다. En verdad, ese ladrón podía creer como una gran expiación que había llegado a este mundo, Jesucristo. 예수님은 그 강도에게 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다고 이야기했습니다. Jesucristo había dicho a ese ladrón, esta noche tú estarás conmigo en el paraíso. 이 강도는 그날 밤에 예수님과 함께 낙원에 있을 수 있었습니다. Este ladrón en esta noche podía estar en el paraíso con Jesucristo. 참된 자유를 얻게 된 거죠. En verdad podía tener la libertad verdadera. 사람이 이렇게 구원을 받은 것은 자기 자신의 행위가 아니었습니다. Ese ladrón, ¿en qué manera recibió esta salvación? No es de su obra. 바로 오직 예수님, 오직 믿음, 오직 은혜로 되어진 것입니다. Solo Jesús, solo la fe, solo la gracia había recibido esa salvación. 여러분 죄가 많으십니까? 여러분 천국 갈 준비가 됐습니까? Ustedes tienen muchos pecados. Ustedes están listos para entrar al reino de los cielos. 여러분이 나는 부족하다고 나는 천국 갈 자신이 없다고 여러분 생각하십니까? Entre ustedes tal vez me falta mucho, no tengo esa certeza de entrar al cielo, tal vez está pensando. 근데 이 강도가 오직 예수님을 믿음으로 죄를 용서받고 하나님 간 걸 보면 우리도 가능하다는 것입니다. Entonces, como esa historia de un ladrón que estaba en la cruz, solamente por la fe creyó en Cristo, podía entrar al cielo. Entonces, nosotros también tenemos la posibilidad. 저는 이번 한 주간 예수님이 십자가에 돌아가시면서 마지막으로 남겼던 그 7마디의 말씀을 가지고 여러분과 같이 이야기를 하려고 합니다. Entonces, en este seminario bíblico quisiera compartir con ustedes a través de esa palabra que Jesucristo había dicho. 오늘은 바로 첫 시간인데 네가 오늘 밤 나와 함께 낙원에 있으리라. Si hoy día es primera hora, ¿cierto? Entonces, esta noche tú estarás conmigo en el paraíso. 이건 바로 오늘 여러분 모두에게 저에게 하신 말씀입니다. Entonces, esa palabra, Señor Cristo, para ustedes todo también a mí es. 천국이 있어. Existe el cielo. 천국은 죄가 있으면 들어갈 수가 없는 곳이야. Ese cielo ya sí tiene pecado en su corazón, no puede entrar. 내가 네 죄를 씻어주기 위해 대속제물로 왔어. Yo vine como una gran expiación en vez de tu pecado y entonces yo vine. 너 그걸 믿어? ¿Tú puedes creer en esto? 예, 믿습니다. Sí, Señor, yo creo. 예수님 당신은 바로 이사야 53장에 말씀하신 하나님의 아들이십니다. Jesucristo verdaderamente, como había dicho el libro de Isaías capítulo 53, Hijo de Dios. 그 약속을 이루기 위해 십자가에 죽으시는 겁니다. Para cumplir esa promesa, y usted murió en la cruz. 당신은 나의 구세주십니다. Usted es mi Salvador. 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서. Cuando vaya a su reino, recuerde de mí, por favor.
당신이 내 죄를 씻기 위해서 십자가에 죽지 않았습니까? A usted para dar perdón del pecado, usted murió en la cruz. 당신이 내 모든 죄도 다 용서하지 않았습니까? Usted ya había perdonado mis todos pecados. 그래 오늘 밤에 네가 나와 함께 낙원에 있을 것이다. Oh, tú estarás esta noche conmigo en el paraíso. 여러분 우리가 천국에 들어가는 것은 우리가 뭘 열심히 해야 되는 것이 아닙니다. Y nosotros para entrar al cielo no necesita hacer muchas obras. 예수님이 하나님의 아들인 걸 믿으면 됩니다. Solamente creer en Jesucristo que es Hijo de Dios. 그분이 바로 약속대로 우리의 모든 죄를 짊어지시고 우리의 죄의 형벌을 받아주신 것입니다. Jesucristo, según la promesa de Dios, y había muerto y recibió nuestros todos pecados. 하나님 우리의 영혼을 사랑하십니다. Dios ama a nuestro espíritu. 그래서 우리 영혼이 천국 가기를 하나님 원하십니다. Dios tanto desea que nuestro espíritu vaya al cielo. 그래서 하나님은 우리에게 크고 작은 어려움을 주셔서 Por eso Dios nos permita una situación grave y también chicos. 정말 하나님의 아들 예수님께서 우리 영혼을 위해 해주신 일을 받아들이게 하는 것입니다. Entonces, en verdad, sí, como para que acepte la obra que Jesucristo hizo en este mundo para nosotros. 마지막으로 히스기야 왕에 대한 이야기를 하겠습니다. Últimamente quisiera compartir como un rey Ezequiel. 히스기야 왕은 예수님 오시기 700년 전쯤 사람인데 Ese rey antes de venir Jesucristo este mundo como 700 años atrás. 젊은 시절 죽을 병에 걸리게 됩니다. Cuando era joven y tenía una enfermedad del muerte, 그가 죽음 앞에서 고통을 하다 보니까 자기 영혼이 하나님 앞에 영원한 심판을 받아야 지옥에 가야 되는 걸 알게 되었습니다. entonces por esa enfermedad estaba bien tormentado, estas aflicciones. 젊어서 죽는 것도 억울한데 죄 때문에 지옥에 가 영원히 산다는 건 더 고통스러운 일이잖아요. Daba mucha pena porque todavía él era joven, pero después de morir también va a entrar al infierno. Eso es peor situaciones. 하나님 내 영혼을 구해 주옵소서. Dios, por favor, salve mi espíritu. 하나님과 간절히 하나님 찾았는데 하나님께서 그에게 예수님의 십자가를 가르쳐 주었습니다. Y buscaba tanto todo el corazón a Dios. Dios había enseñado sobre la cruz del Señor Jesucristo. 이사야서에 나오는 말씀을 한번 찾아보겠습니다. 이사야 38장. Entonces vamos a buscar el libro de Isaías capítulo 38. 17절 보옵소서 내게 큰 고통을 더하신 것은 내게 평안을 주려 하심이라 주께서 나의 영혼을 사랑하사 멸망의 구덩이에 건지셨고 나의 모든 죄는 주의 등 뒤에 던지셨나이다. El versículo 17, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 하나님은 히스기야에게 특별한 은혜를 베풀어 주었습니다. Dios había dado su gracia muy especial. 그를 정말 십자가로 데려갔습니다. En verdad, Dios llevó ante la cruz. 그리고 그 십자가에 돌아가시는 예수 그리스도를 보게 했습니다. Entonces hizo ver a Jesucristo que estaba crucificado. 히스기야야 저 십자가를 봐. 저게 네 모든 죄가 다 끝이 나 있는 거야. Ezequías, mira esta cruz. En esta cruz tus pecados han perdonado todos. 여러분 예수님은 이 세상 죄를 짊어지시고 세상 죄 때문에 죽으셨습니다. En verdad Jesucristo por el pecado del mundo y murió en la cruz, está cargado en él. 히스기야는 그때 발견했습니다. 주께서 나의 영혼을 사랑하사 멸망의 구덩이 지옥에서 건지셨고 나의 모든 죄는 주의 등 뒤에 십자가에 던지셨나이다. Ese rey Ezequías podía encontrar ese amor de Dios. Más a ti he agradado librar mi vida del hoyo de corrupción, para echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 네, 하나님은 우리 인간의 고통을 주시는데 그 고통의 의미는 바로 십자가의 그 죄사함의 복음을 깨닫게 하기 위한 것입니다. Dios nos permite como el dolor en nuestra vida, pero a través de ese dolor nosotros podamos entender ese amor de la cruz que ha muerto es Cristo.
죄 사함은 십자가를 통해서만 이루어집니다. El perdón del pecado es solamente a través de la muerte de la cruz del Señor Cristo puede entender, recibir. 바로 약속하신 대로 하나님의 아들이 우리 인간의 죄를 위하여 죽으실 때 우리 죄가 사해지는 것입니다. Como la promesa Jesucristo muere en la cruz, entonces a través de la muerte de Jesucristo puede recibir la salvación. 예, 2000년 전에 십자가가 히스기야의 죄도 용서하셨고 저의 죄도 용서하셨고 여러분의 죄도 용서하셨습니다. Esta cruz, y 2000 años atrás, a través de esa cruz, y había perdonado el pecado de ese rey Ezequías. También ustedes pecado también. 여러분이 주님 앞에 이렇게 고백을 해야 될 겁니다. Ustedes deberían confesar ante del Señor. 예수여 당신의 나라 임하실 때 나를 생각하소서. El Señor, cuando vaya a su reino, y recuerde de mí, por favor. 예수님 당신이 내 죄를 위하여 죽지 않았습니까? Usted había muerto por mis pecados. 내 모든 죄를 다 짊어지지 않았습니까? Porque todos pecados usted cargado, usted, Señor. 그때 예수님은 여러분에게 말씀하실 것입니다. En ese momento es Cristo va a decir a ustedes, 너 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다. tú estarás esta noche en el paraíso. 예, 바로 우리가 천국 가는 것은 믿음으로 되어지는 것입니다. En verdad, nosotros y puede ir al cielo, entonces a través de esa fe. 예, 이번 한 주간 여러분과 함께 예수님의 십자가로 같이 여행하도록 하겠습니다. En esta semana quisiera viajar con ustedes sobre la cruz del Señor. 예, 여러분 영혼에 큰 축복이 될 줄 믿습니다. Espero que sea gran bendición en su vida a través de ese seminario. 예, 감사합니다. Muchas gracias. 제가 기도 한번 드리겠습니다. Entonces voy a orar para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Muchas gracias, Dios Padres. 예수님께서 우리 죄를 담당하셨습니다. Jesucristo había cargado nuestros pecados. 예수님의 십자가의 죽으심이 우리의 모든 죄를 심판하셨고 우리를 구원하셨습니다. La muerte de la cruz del Señor Jesucristo ya había recibido nuestro juicio también y había recibido la salvación por esa muerte. 하나님 우리도 강도처럼 고백할 수 있습니다. Dios Padre, nosotros también podemos confesar como ese ladrón que estaba al lado del Señor. 예수여 당신의 나라 임하실 때 나를 생각하소서. Jesús, cuando vaya a su reino, recuerde de mí, por favor. 왜냐하면 예수님 내 죄를 위해 영원히 죄를 사하셨기 때문에 Y porque Jesucristo había perdonado siempre mis pecados. 이제 예수님이 나를 천국에 불러들일 수밖에 없습니다. Jesucristo sí o sí va a llevar mi persona al cielo. 정말 주님께서 너 나와 함께 낙원에 있으리라 하셨는데 그 말씀이 우리를 향한 약속입니다. Jesucristo había dicho, tú estarás en esta noche en el paraíso. Esa palabra es promesa para mí. 우리를 구원해 주신 걸 감사합니다. Estoy muy agradecido por lo que había salvado a nosotros. 하나님의 사랑을 마음에 품고 모든 걸 이기게 해 주시길 바랍니다. Espero que guardando el amor de Dios en nuestro corazón, superando todas las situaciones. 이 집회에 참석하는 모든 분들에게 하나님의 은총을 베풀어 주옵소서. Derrame su gracia a todas las personas que están participando en ese seminario. 예수님 이름으로 감사하며 기도를 드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. Estamos agradecidos esta noche, de verdad, hermanos, hermanas y también los siervos. Y hoy también nos vamos a ordenar en grupos, ¿sí? 3 grupos. Grupo de CLF, también la iglesia y los hermanos que nos han visitado por primera vez. Por favor, van a enviar, sí, los grupos para poder participar en los 3 lugares, sí, por favor. Y los hermanos se quedan para poder estar con el pastor, sí, con el pastor expositor, sí, esta noche. Entonces, hermanos, ahí vamos a ordenar, por favor.